Ya, bienvenido. ¿Tienes tu micrófono apagado? Sí, ahora me di cuenta que sí. Genial. Presentar. Bueno, como te estaba hablando, Pablo, hoy te vengo a presentar de algo que, por no decir todos, la mayoría de nosotros pasamos cuando nos metemos en nuevos desafíos en nuestra vida, que es el miedo al cambio y por qué preferimos lo conocido incluso cuando nos duele, incluso cuando es incómodo, incluso cuando ya nos queda chico ese espacio conocido para nosotros. Lo que realmente cuando sentimos esta incomodidad, cuando sentimos esta sensación extraña en nuestro cuerpo que nos hace no querer seguir avanzando, que podemos interpretar como miedo, lo que realmente nos da ese miedo no es cambiar, nos da miedo perder lo que ya conocemos de nosotros mismos, nos da miedo dejar de ser quienes creemos que somos, porque eso para nosotros es un espacio seguro, es lo conocido. Como tú habías hablado una vez en tu presentación de que la zona de confort no es la zona cómoda, es la zona conocida para la mente. El cerebro está diseñado para buscar seguridad. Nuestro cerebro quiere que nosotros sobrevivamos, porque nosotros evolucionamos en ambientes que eran mucho más hostiles para nosotros, donde podía venir un depredador y comernos, donde podríamos hacernos una herida y que esa herida se nos infectara y morirnos, donde un resfriado simple, cualquier cosa podría desatar nuestra no supervivencia, o sea, nuestra muerte. Entonces el cerebro está diseñado para buscar seguridad de esa misma manera, aunque ya las condiciones no sean iguales, aunque ya nuestra vida sea aún más segura, donde nuestras condiciones de ambiente sean prósperas para nuestra supervivencia. El cerebro sigue interpretando los cambios con esa misma intensidad de peligro. Entonces, lo familiar se interpreta como seguro, incluso si es incómodo o doloroso. Para los humanos en esa época, que nos quedáramos en nuestro refugio, por muy incómodo que sea, era lo seguro. Entonces nos acostumbrábamos a eso, porque podíamos salir y nos podía matar un depredador. Pero ahora ya no es así. Ahora nosotros necesitamos salir de nuestra zona de confort para seguir creciendo. Entonces, teniendo esto en consideración, nos damos cuenta que el miedo al cambio no es una debilidad, es un mecanismo de supervivencia que se desarrolló en esos ambientes que intenta mantenernos con vida, que intenta mantener nuestros genes a salvo, porque por eso mismo está toda esta línea de supervivencia, porque la vida en sí intenta mantenerse, a pesar de que eso en nuestro presente pueda ser desfavorecedor. Entonces, como yo dije anteriormente y como tú dijiste en una de tus clases, la zona de confort no siempre es cómoda, simplemente es el lugar conocido para la mente. Es un lugar que el cuerpo y la mente saben manejar. Es un lugar donde tu sistema nervioso sabe que no hay peligro, donde sabe que va a seguir existiendo todo como lo conoces. Por eso cuando estás por cambiar, el cuerpo entra en alerta. Prefiere un pasado conocido antes que un futuro incierto, porque por estos mismos datos que te había mencionado anteriormente, de que este sistema bueno, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de lucha o recompensa, se desarrollaron en ese otro ambiente que era mucho más peligroso para nosotros. Por eso mismo el cuerpo entra en alerta cuando salimos de este sistema monótono de comodidad, porque literalmente piensa que está en peligro de muerte. Piensa que todavía seguimos en ese mismo entorno así de hostil, cuando ya no es verdad. Pero en la actualidad,
ya teniendo todas estas comodidades, que la mayoría de los humanos tenemos un techo, la mayoría de los humanos tenemos comida en la mesa, la mayoría de los humanos tenemos acceso a salud básica, tenemos acceso a agua, tenemos acceso a todo lo que nos mantiene vivos, no cambiar tiene un costo, porque necesitamos ese desarrollo como personas para sentirnos completos, para también contribuir a nuestra sociedad y que sigamos creciendo como humanidad. No cambiar nos puede traer estancamiento, frustración, repetición y desconexión. Esta desconexión no es desconexión de los otros, no es desconexión de manera digital, es desconexión de nosotros mismos, de nuestro propósito en la vida, es desconexión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Nos hace sentir mal porque no estamos siendo lo que hemos venido a ser, lo que nuestra alma, lo que la vida, como lo quieran llamar, nos tiene preparados, nuestros dones, y eso incluso nuestro cuerpo lo resiente. El miedo no se elimina, lo debemos atravesar, y al otro lado la identidad se expande. Cuando pasamos por un proceso de crecimiento, cuando traemos algo nuevo a nuestra vida que implica algo mejor para nosotros y que aún ahí se sigue sintiendo incómodo, aún ahí nos sigue dando miedo, sabiendo que nos hace bien, la vida, el entorno, lo que está a nuestro alcance se empieza a desordenar, pero que se desordene no es una señal de que sea el camino incorrecto. Es una señal de que todo ese desorden nos está preparando para ser capaces de mantener ese nuevo nivel de vida. Porque si lo llevamos, por ejemplo, a un deporte, si lo llevamos al running, si yo no soy capaz de correr 3 kilómetros y soportar todas las dificultades que tienen correr 3 kilómetros, no voy a llegar y correr un maratón, porque primero tengo que ser capaz de sostener los 3 kilómetros, después los 5 kilómetros, los 10 kilómetros, los 20 kilómetros, así hasta los 42 kilómetros, que son una maratón. Entonces, todas estas dificultades, todo este miedo, todo este desorden no es malo, es preparación para los desafíos aún más grandes que te va a traer este crecimiento que significa llegar a ser lo que debes ser o cumplir tu propósito, seguir tus ambiciones, ya no lo veamos como algo interno, sino hacer lo que quieres en la vida. Va a tener dificultades y que las haya no significa que estés por el mal camino. Entonces, cuando tú te preparas para correr estos 3 kilómetros, que después se convierten con el tiempo en 42 kilómetros, tu identidad se expande, tus capacidades físicas se expanden en este ejemplo, te adaptas, ya eres la persona capaz de hacerlo. La incomodidad del cambio es temporal. El arrepentimiento de no cambiar puede durar toda la vida. Aquí voy a volver a esta imagen que se me había olvidado mencionar. Seleccioné una imagen de paracaidismo porque yo creo que tiene mucha similitud en cuanto a la vida, porque cuando uno se lanza a nuevos desafíos, se siente como que te vas a tirar de paracaídas. Se siente como algo súper desconocido, como algo que es inseguro para tu vida, pero siempre va a haber un paracaídas respaldándote. Siempre va a estar esa seguridad, porque cuando tú llegas a este nivel en el que te propones desafíos, siempre tienes que pensar cuál es el peor escenario que tienes eh, dentro de todas las posibilidades. Y ese es tu paracaídas. Para mí, darme cuenta de esto fue que si yo tomaba todos los riesgos que significaba ir por el camino que yo quería ir, mi peor escenario iba a ser vivir la vida que la mayoría de la gente vive. Entonces yo dije, ya, mi peor escenario no es tan malo, ahí yo tengo mi paracaídas, aparte de Dios,
que me va a estar siempre resguardando. Y para las personas que no le llaman Dios, el universo, la vida, em, la energía, la inteligencia infinita, siempre va a estar ahí. Y si no crees en ninguna de estas cosas, anda a pensar en cuál es el escenario más desfavorable dentro de todas las cosas que podrían pasar. Y si te das cuenta que ese escenario desfavorable no es tan desfavorable, bueno, lánzate, no tienes mucho que perder. Ya, volvamos a esto. La incomodidad del cambio es temporal. El arrepentimiento de no cambiar puede durar toda la vida. Aquí seleccionó una foto de unas personas mayores con su nieto, estando felices porque cuando, yo creo que cuando uno llega a esa edad, uno empieza a pensar en todo lo que hizo y lo que no hizo en su vida. Y la gente, según libros y según lo que las personas dicen y todo lo que yo he escuchado, se arrepienten más las personas a esta edad se arrepienten más de todo lo que no hicieron, de lo que sí hicieron, porque incluso se olvidan de lo que hicieron. Entonces, llegar con esta sonrisa a esa edad, yo creo que es la meta de todos, aunque sea de manera inconsciente, porque aunque hayas logrado todas las metas materiales y todo lo que te propusiste, si no iba alineado con tu propósito, con lo que de verdad querías hacer, y si todo lo que atravesaste no tenía nada que ver contigo y fue a partir de las expectativas externas, no vas a llegar con esta sonrisa de viejo, vas a, vas a arrepentirte de algunas cosas. Y siempre, siempre, siempre es más probable que sea de las cosas que no hiciste a las que sí. Así que vale la pena atravesar esos miedos. Entonces, no estás perdiendo quién eres, te estás encontrando. A través de ese miedo vas creciendo y te vas acercando a la persona que tú siempre has sido y que todos estos condicionamientos mentales que te impusieron a través de los sistemas de creencias de la sociedad, que te mostraron a través del colegio, a través de la música, a través de tu entorno, que quizás sin ninguna mala intención, ellos también con sus heridas te las traspasaron a ti. Cuando decides cambiar y atravesar este miedo, te acercas a quien realmente eres. Entonces, no estás dejando de ser quien eres, estás dejando de ser quien ya no necesitas ser y que se basa en toda esta estructura mental y social de lo que te enseñaron que debías ser, pero en realidad no tiene nada que ver contigo. Hay gente que se pasa toda la vida en esto, en mi papá, mi mamá quería que estudiara esto, entonces estudié esto, y también querían que yo me casara, entonces me casé y que tuviese un hijo, y me casé y que bautizara a mi hijo, entonces lo bauticé, y no tiene nada que ver con lo que ellos querían de su vida. Pero creo que la valentía está en atravesar ese miedo, como aquí sale este chico saltando em, de barranco a barranco. Uno tiene que atreverse a vivir su vida. Esa es mi presentación, muchas gracias. ¿Comentarios? Bueno, Shora, felicidades. Muy buena tu presentación. Jajaja. Eh, comentarios. Preguntas. Mm, tengo una pregunta. Me gustó la presentación, entendí como cada uno de los PPT que iba hablando, pero en un momento me perdí, es que con lo que empezaste la presentación, como el título, de qué iba a hablar, como que me perdí en a qué iba dirigido el mensaje. Ujú. ¿Cuál es la base de qué era la presentación? Es, espera, deja volver al título para tener ese apoyo Lo visual. mismo, el miedo al cambio.
Sí, la base de la presentación es el miedo al cambio y por qué preferimos estar en la zona cómoda. Y por eso también expliqué de cuál es nuestro trasfondo evolutivo para, para querer mantenernos en la zona cómoda. Entiendo. Ujú. Ah, ¿Sabes qué pregunta? No, no quedé con dudas. No quedé con dudas. Mm, Pensaba en una cosa nomás que se me ocurre como decírtelo. Lo otro ya sería como rebuscar. Pero sería como el tema de sobreexplicar. ujú. Que explicar Papá. está... Ah, ya. No, está súper bien explicar, po, pero para que se entienda bien el mensaje. Ujú. Pero ya después cuando pasaría a sobreexplicar ya el mensaje deja de ser asertivo y pasa a ser lo contrario de querer dejar bien claro el mensaje. Sí, Eh, también me ah, pasaba que me sentía como un poco perdida con lo que estaba diciendo porque eh, es que como que me desconcertó lo que pasó antes de la presentación y no me dio un momento como para respirar y volver a enfocarme. Entonces, por eso no estaba tan conectada con lo que decía. Y yo decía, no, mm, pero esto ya lo dije, pero no estoy segura si lo dije, entonces lo voy a volver a decir. ya sí, ese es el otro Sí. comentario que no estaba, no te encontré para nada como conectada con lo que estabas diciendo, como que, o Ujú, dije, en eso pensaba, como que o estáis muy metida en lo que pasó, como que realmente te afectó, que no ujú, creía que fuera así, y la otra opción era que no sé, no estáis clara de lo que estáis hablando, no de que no supierais la información, sino que no teníais claro el PPT, ujú, como que no lo había estudiado, por así decirlo. ujú. Sí, se sintió eso, se sintió Sí. la desconexión, como que fue como, no sé, como que fue cumplir con lo que teníais que hacer más que querer darme una información. Ujú. Que no sé, en cualquiera de los dos casos al final es súper bueno porque lo estamos haciendo para crecer y para mejorar, así que en cualquiera de los dos casos, incluso lo que te pasó, esa incomodidad, el haber tenido un percance, todo es bueno al Sí, final. No son s- críticas destructivas, sino que algo a tener en cuenta nomás. sí, al final yo cuando hago estas presentaciones me gusta hacerlo con mucho entusiasmo, ¿no? Sí, Pero sí en este caso pasó de que yo dejo como la presentación para la presentación en sí el último, al último yo repaso el tema. Entonces yo pienso en el tema, en cómo me ha ayudado a mí, en todo lo que sé respecto al tema. Y ya la presentación la hago al último porque es algo automático, es como que le pido a ChatGPT que me haga la presentación y yo sé la información. Entonces, donde no me preocupé de hacer antes eso, después me di cuenta que había pasado este problema con el PowerPoint, entonces ahí me frustré y como que dentro de la frustración y el estrés me desconecté con lo que yo tenía en mente. Entonces ahí fue como ya hacer la presentación nomás. Y ahí fue eso que tú notaste, como de que yo estaba haciendo la presentación solamente, no estaba conectada con realmente entregarte el mensaje, porque a donde me sentía incómoda era como sí, que no me di el momento para procesarlo antes de empezar. sí, se notó esa incomodidad porque ya he Sí, visto otras presentaciones tuyas. sí, vos. Alguien que no hubiera visto tu presentación antigua no hubiera notado como tu incomodidad, pero sí hubiera notado esa desconexión, esa como desganas, por así decirlo. Sí. Pero no es crítica destructiva para nada, simplemente Me algo... destruiste, concha tu. Ya. Ah, no, considero que todo esto es súper bueno. De hecho, algo que pensaba también durante la presentación que estaría bueno como no sé, un día X, mientras que veo tu presentación, hacer cualquier cosa X, como no estar al 100% o sentado escuchándote, porque eso igual te pondría incómoda y sería bueno porque no siempre cuando estés con alguien en una presentación uno a uno o a más personas van a estar como 100% pendientes. Hay gente que van a estar comiendo, que van a estar hablando con alguien más, que van a estar... Entonces, creo que es bueno también. Para ti, más que para mí, obviamente, yo no voy a estar 100% pendiente de tu presentación. Ujú. Pero eso pensaba, el día que no pueda estar 100% a tu presentación, creo que también es bueno estar dentro de la presentación.
y creo que no sería algo malo para ti. Como por ejemplo el otro día que íbamos a hacer, creo que era lo del 1 a 1, o era una presentación, no me acuerdo, pero me dijiste que lo dejáramos para después, porque yo Ah, no sí, iba, es que porque iba a estar ocupado. esa es la opinión que yo tengo al respecto, es En, que en ese momento cuando, pensé en eso, como en algún momento va a llegar alguien que no sé, quiere mejorar, pero no le interesa realmente, como no está al 100% enfocado, pero quizás tu ayuda, o sea, al final hacemos esto con intención de ayudar y, y creo que aunque esa persona no esté 100% enfocada, puede serle de utilidad el mensaje que le digan, que no le preste el 100% de atención. sí es que cuando es uno a uno, dentro de mi opinión, la persona sí debe tener la mayor parte de su enfoque en la llamada, porque yo en el uno a uno, yo no doy consejos, no te doy una formación, no te doy información, yo te hago profundizar en ti mismo. Entonces yo te hago preguntas para que tú te cuestiones sobre ti mismo y a partir de esas preguntas te guío con más preguntas para que tú mismo vayas descubriendo las respuestas. Entonces, por eso es que yo siento que en los uno a uno sí se necesita como esa atención dependiendo de la profundidad de eso uno a uno. Y como en ese uno a uno la, era el primero, yo tenía planeado que fuese con esa profundidad. Pero ahora que me lo dices, yo creo que no todos, no siempre van a poder tener el 100% de su atención, entonces yo tengo que tener estrategias para saber, ya en este uno a uno no me voy a dedicar a que profundice tanto en sí mismo, pero sí vamos a conversar de esto, esto y esto. Claro. Entonces, tener esa alternativa, ¿no? Porque cuando sí es de profundizar mucho en sí mismo, yo, no sé, puedes hasta llorar, no sé. A mí me ha pasado con personas que lloran, que sueltan heridas, que resuelven cosas a nivel interno, entonces estar distrayéndose les puede afectar ese proceso, ¿no? Aunque no Entiendo, sea de, oh, me estoy distrayendo, sino que están haciendo cosas, pasan cosas a su alrededor, ¿no? entiendo, como que el cambio te desenfocó, Ujú. como que